Señores, el tiempo se acabó. Esta madrugada vamos por todos. Esa fue la orden directa de Omar García Harfuch, emitida desde su oficina en Ciudad de México, tras 6 semanas de planeación quirúrgica. Durante días, su equipo había seguido movimientos, interceptado comunicaciones, cruzado inteligencia de 3 agencias. Todo apuntaba a un punto olvidado de Aguascalientes, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tejía en silencio una nueva red de control. A las 5:30 de la mañana, mientras la mayoría dormía, el helicóptero Fuerza 1 despegó de su base con dirección a la sierra. Minutos después, Halcón 1 lo seguía. En tierra, más de 60 elementos divididos en 3 grupos de asalto avanzan por caminos de terracería. La orden era clara: capturar, no aniquilar. Harfuch lo dijo con firmeza horas antes. No venimos a negociar, venimos a cumplir la ley y la vamos a cumplir sin fallas. El objetivo era un campamento clandestino en Pabellón de Hidalgo, ubicado a menos de 1 kilómetro de una comunidad rural donde vivían niños, ancianos y familias campesinas. El riesgo era total. Si los criminales abrían fuego sin control, las balas podrían alcanzar casas. Si escapaban, el operativo se convertía en otra promesa vacía. Por eso se eligió la madrugada. Por eso se afinó cada ángulo, cada entrada, cada segundo. La operación fue detonada por una llamada anónima hecha desde un teléfono público en Socio. La voz, alterada, apenas dijo una frase antes de colgar. Se van a mover toda esta semana. Si no llegan ya, no los van a volver a encontrar. Nadie sabe quién llamó. Tal vez un arrepentido, tal vez una víctima que escapó. Pero esa voz activó el reloj. Lo que ocurrió en los siguientes 12 minutos fue un despliegue quirúrgico, como pocas veces se ha visto en el país. Los helicópteros astillaron los flancos, los comandos tomaron el perímetro, los sicarios respondieron con fuego. Se escucharon granadas, ráfagas de AK-47, gritos por radio. 2 elementos del ejército fueron heridos por esquirlas y proyectiles. Sobrevivieron gracias a la rapidez con que fueron extraídos. La orden de Harfuch se cumplió. No hubo muertes. Solo capturas, 18 hombres, 18 piezas clave. Y en la parte trasera de una camioneta blindada GMC Sierra Negra, los agentes hallaron lo que nadie esperaba: una computadora portátil, un sistema de radio satelital y un GPS con rutas preconfiguradas. En los archivos, imágenes, registros y pruebas de hechos indescriptibles. El operativo fue tan limpio como brutal, tan rápido como decisivo y tan necesario como inevitable. La respuesta del cártel no tardaría. Bloqueos, tiendas incendiadas, carreteras tomadas. Pero esta vez el caos no ganó porque esta vez alguien llegó antes. Y se llamó Harfuch. A las 6 o 8 de la mañana, con los helicópteros sobrevolando a baja altura, los comandos especiales descendieron entre árboles espesos y tierra suelta. El objetivo se hallaba justo al norte del municipio de Rincón de Ramos, en una franja olvidada entre cerros y caminos ganaderos. Una zona que hasta hace poco ni siquiera figuraba en los mapas de riesgo. Pero todo había cambiado. Los reportes de inteligencia detectaban algo más que movimiento criminal. Se trataba de un campamento de producción y logística armado con antenas, generadores eléctricos y vigilancia perimetral. No era una choza improvisada, era una base en expansión. Y lo que más preocupaba era su cercanía con Zacatecas y San Luis Potosí, 2 estados golpeados con fuerza por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aguascalientes era el siguiente paso y Harfuch lo sabía. Cuando los drones captaron la primera imagen térmica del lugar, se confirmó la peor sospecha. Al menos 20 personas armadas dentro del perímetro. Algunos dormían, otros parecían en guardia. Minutos después, un objetivo de alto valor salió de una cabaña improvisada, con un fusil Barrett en el hombro. La operación no podía esperar. Lo primero en romper el silencio fue el rugido de un helicóptero, Halcón 1. Desde el aire, los operadores confirmaron movimiento en los vehículos blindados del cártel. Las luces internas se encendieron, 2 hombres corrieron hacia una camioneta GMC Sierra con cristales polarizados. Esa acción activó el protocolo de cerco total. Los 3 flancos de asalto entraron en acción, un grupo al norte, otro al este y uno más al sur. Coordinados por radio en tiempo real, avanzaron entre matorrales, abriendo brechas con machetes y linternas tácticas. El operativo se ejecutaba con precisión milimétrica. A esa hora el sol aún no iluminaba del todo la zona, pero la tensión era cegadora. La primera anomalía ocurrió cuando uno de los soldados detectó una serie de cables enterrados conectados a dispositivos de monitoreo. El campamento tenía sensores de movimiento ocultos en piedras falsas. Estaban preparados. Y aún así no los vieron venir. El choque fue inevitable.
Los criminales abrieron fuego desde el interior de una bodega metálica. Las ráfagas impactaron contra los árboles, levantando astillas y lodo. Uno de los agentes cayó herido de un hombro. Sus compañeros activaron humo de cobertura y avanzaron cuerpo a tierra. Desde el helicóptero humo, un operador disparó 2 ráfagas de advertencia al costado del vehículo blindado. Nadie escapó. En solo 12 minutos, las fuerzas del orden redujeron al cuerpo completo. Se incautaron 20 armas largas, un lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, radios, cascos, cargadores, cartuchos y 1 kilo de polvo blanco aún en análisis. Pero el hallazgo más delicado no fue el armamento, fue la computadora portátil. Un aparato con acceso a carpetas codificadas, videos, fotografías y documentos que apuntan a delitos mucho más oscuros. Pruebas suficientes para que la Fiscalía actúe con todo el peso del Estado. El operativo fue un éxito, pero la violencia apenas comenzaba a desatarse en el resto del Estado. Cuando los helicópteros se retiraron del aire, dejando un zumbido lejano como eco de guerra, las unidades de asalto comenzaron el barrido total del campamento. El humo seguía saliendo de una bodega impactada. Los sicarios estaban en el suelo desarmados, esposados y sin embargo la tensión no bajaba. En el centro del operativo, uno de los jefes de escuadra recibió una nueva instrucción por radio, en clave directa desde la Ciudad de México. Recolectan dispositivos electrónicos, no toquen nada sin guantes. Hay información que podría abrir carpetas de investigación en otros 3 estados. La voz era clara, era Marfutz. Supervisa en tiempo real la operación desde su sala de situación, coordinando con Marina, Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía. Desde ahí seguía los reportes satelitales y el flujo de comunicaciones encriptadas. Pero lo que no sabían es que el operativo ya había sido interceptado por el cártel. A las 6:29 de la mañana se recibió la primera alerta. 3 vehículos pesados estaban bloqueando la carretera federal 45 a la altura de Cocío. Uno de ellos, un transporte público, fue interceptado y quemado con gasolina. No hubo muertos, pero el mensaje era claro, el cártel respondía con furia. Minutos después llegaron más reportes. En la carretera estatal 25, rumbo a Villa Juárez, una camioneta X-Trail fue incendiada a plena vista. Luego, 3 tiendas Oxxo en diferentes colonias de Aguascalientes ardían al mismo tiempo. Guadalupe Peralta, la Ribera Y Paseos de Aguascalientes. Fue ahí cuando Arfuch tomó una decisión crucial. Activo protocolo de reacción inmediata, seguridad total a la población civil, despliegue total, ni un paso atrás. Las unidades de refuerzo comenzaron a moverse. En menos de 18 minutos, Aguascalientes pasó de un operativo quirúrgico a un estado de sitio coordinado. Se activaron sobrevuelos de reconocimiento, patrullas en rutas de evacuación y filtros de control en accesos viales. Pero había más. Uno de los helicópteros detectó movimiento en una brecha cercana al campamento. Una camioneta negra blindada igual a la que contenía la computadora incautada, avanzaba lentamente entre árboles, no disparaba, no huía, parecía estar esperando algo. Se activó un nuevo cerco. Los agentes se acercaron con precaución, pero el vehículo estaba vacío, sin conductor. Solo tenía el motor encendido y una laptop conectada a un generador portátil. Un oficial abrió la puerta y encontró lo que parecía un disco externo con etiquetas marcadas a mano. 2023, SLP o Axe Evidencia, MX Torturas. No sabían si era real o si era una trampa. Lo único claro es que alguien lo dejó ahí a propósito. El oficial levantó la mirada, pero la brecha estaba vacía. El silencio regresó y de fondo se escucharon 2 detonaciones en la zona urbana. Un grupo armado se acababa de atrincherar en un depósito de cerveza. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Mientras el humo aún se alzaba en las tiendas incendiadas, mientras los helicópteros seguían cruzando el cielo como aves de guerra, hubo un momento que casi pasó desapercibido. En la colonia Guadalupe Peralta, justo cuando los bomberos apagaban los restos carbonizados de un Oxxo, una mujer mayor abrazaba a su nieto frente a la puerta de su casa. El niño de apenas 6 años tenía las manos sobre los oídos, temblaba. ¿Ya se fueron?, preguntó. Sí, mi amor, ya se fueron, respondió ella con la voz rota. Esa escena no salió en los comunicados, no figura en los reportes oficiales, pero es un apóstol del miedo que quedó grabada en la memoria de muchos esa mañana. Porque el operativo fue exitoso, pero para los civiles fue una madrugada de infierno. En la Ribera una tienda de conveniencia ardió durante 11 minutos sin que nadie pudiera acercarse. Los agresores lanzaron bombas Molotov y huyeron en motocicletas. Dentro, un joven de 19 años que limpiaba estantes como parte de su turno nocturno, logró escapar por la puerta trasera. Su nombre es Raúl y esa noche no solo perdió su trabajo,
Perdió la sensación de seguridad que había construido en una ciudad que hasta entonces se sentía tranquila. En la carretera a Košice, algunos pasajeros bajaron de un autobús que se detuvo por precaución. Caminaban entre tierra seca y asfalto humeante, sin saber si volverían a casa. Una mujer cargaba a su bebé envuelto en una cobija azul. Un militar le ofreció agua. Ella solo preguntó, ¿dónde seguro? La violencia que desató el cartel Jalisco Nueva Generación no fue solo una respuesta estratégica. Fue un ataque simbólico: incendiar tiendas donde la gente compra leche, bloquear caminos que llevan a casa, provocar miedo con fuego. Y en medio de ese caos, los protagonistas del operativo también sangraron. 2 elementos del ejército, ambos de 25 años, fueron alcanzados por disparos en el hombro y el muslo. Uno de ellos, llamado Mateo, fue evacuado mientras apretaba los dientes, sin gritar. «Estoy bien, no paren», fue lo único que dijo antes de subir al helicóptero médico. En el campamento, cuando todo se calmó, un agente del grupo táctico lloró en silencio mientras limpiaba su rostro cubierto de polvo. Dijo que nunca había visto una laptop con esos archivos. «He detenido a los asesinos. Pero esto es otra cosa. Aguascalientes no es un estado acostumbrado a la guerra. Pero ese día la guerra tocó a su puerta. Y aunque las armas ya se habían silenciado, el eco de las balas seguía resonando en cada calle, cada tienda quemada, cada niño que no entendía por qué ya no podía salir a jugar. El operativo fue exitoso, pero la gente también fue herida. A primera vista, el campamento descubierto en Pabellón de Hidalgo parecía un escondite más, una base rudimentaria en la sierra. Pero lo que se halló ahí y lo que representaba dejó en claro que no era un punto cualquiera. Era una pieza clave de una estrategia mucho más amplia. Aguascalientes ha sido durante años una de las pocas entidades del país con niveles relativamente bajos de violencia. Su ubicación geográfica, sin embargo, la convierte en un corredor natural entre territorios disputados. Al norte, Zacatecas; al oeste, Jalisco; al oriente, San Luis Potosí. Y en medio de ese triángulo, una brecha de poder que el cártel Jalisco Nueva Generación quiso llenar. La información encontrada en la computadora portátil hallada dentro de la camioneta blindada GMC Sierra lo confirmó. El campamento no solo era un punto de resguardo, sino una plataforma operativa para controlar rutas de traslado, armamento y posiblemente producción de drogas sintéticas. Los archivos incluían rutas marcadas con coordenadas, calendarios de entregas y listas codificadas de personal y vehículos. Algunas carpetas tenían nombres directos: Recluta SAC, Operadores SLP, Control Aguascalientes. Para Arfuch, esto no era una sorpresa. Lo advirtió desde semanas antes en una reunión con mandos de inteligencia. El CJNG ya no pelea por territorios caóticos, está buscando estabilidad para multiplicar su control. Y Aguascalientes es su llave para eso. El campamento estaba diseñado para durar. Tenía almacenamiento subterráneo de combustibles, sistemas rudimentarios de cámaras conectadas por radiofrecuencia, literas ocultas bajo lonas camufladas e incluso una zona aislada con marcas químicas donde se presume que se iniciaban procesos básicos de síntesis de droga. No era una guarida, era una célula nodal, un mini cuarto de guerra. Además, la posición del lugar tenía una carga simbólica. Estaba a menos de 2 kilómetros de una iglesia rural y a solo 900 metros de un pozo que abastece a comunidades vecinas. El mensaje del cartel era claro: podemos operar junto a ustedes, podemos estar justo ahí sin que lo noten. Pero esa arrogancia fue su error. El trabajo de inteligencia articulado por el equipo de Arfuch siguió movimientos bancarios, llamadas esporádicas y compras anónimas de víveres en tiendas rurales. Así se trazó el perímetro, así se activó el cerco y así se cerró una ruta que, de haberse consolidado, habría permitido al Cejo Monegé lanzar una pinza criminal entre 3 estados. Este no fue un golpe aislado, fue un bloqueo anticipado a una estructura criminal emergente, y por eso la reacción del cartel fue tan brutal, porque sabían lo que perdían. Con esta operación, Arfuch no solo evitó una expansión, desmanteló un plan completo. Pero lo que ocurrió después demostró que el enemigo aún no se daba por vencido. El silencio en la zona del campamento fue breve. Apenas el humo se disipó y los detenidos fueron trasladados bajo custodia. Un equipo especializado de informática forense, enviado desde la Ciudad de México por instrucción directa de Arfuch, comenzó a analizar la computadora portátil encontrada dentro de la camioneta blindada. No era un laptop común, estaba modificada para operar sin conexión a Internet, protegida por doble cifrado y con acceso limitado por geolocalización. Cuando los peritos lograron acceder a su contenido, el giro fue total. Entre los archivos hallaron carpetas con etiquetas inocuas, control de víveres, contabilidad de campo, pero en su interior los nombres de los documentos decían otra cosa. Registro MB, Video Prueba 2, Lista Negra, SLP, Carpeta Delta.
Los técnicos abrieron el primero con guantes grabando cada movimiento. Lo que vieron detuvo el aire en la sala. Aunque los detalles exactos se han reservado por razones legales y de respeto a las víctimas, el material contenía fotografías y grabaciones de actos que comprometen directamente a integrantes del cártel en delitos de extrema gravedad. Material sensible, explícito que ahora constituye evidencia clave para una red de casos abiertos en varios estados del país, pero había más. Entre los metadatos de los archivos se encontraron fechas que coincidían con desapariciones registradas en Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro. En uno de los documentos PDF titulado T-Contratos había listas de nombres, pagos realizados en efectivo y referencias cruzadas con apodos ya conocidos por autoridades. Algunos de esos nombres coinciden con individuos ligados a cuerpos policiales locales en otros estados. Era una red, una operación completa y esa computadora era la pieza que lo conectaba todo. Cuando Harfuch fue informado, no esperó una reunión de seguridad ni una rueda de prensa. Envió un comunicado urgente a FGRFG, Sedena y Guardia Nacional exigiendo lo siguiente: resguardo inmediato, aislamiento de los dispositivos, ningún archivo debe filtrarse, esta evidencia es más grande que un campamento, esto es una bomba jurídica y política. A esa hora el país aún hablaba de los bloqueos, de los vehículos incendiados, de las tiendas en llamas. Pero en la sombra, en una sala de análisis forense con luz blanca y silencio absoluto, se acababa de abrir una caja que nadie quería destapar. Y esa caja tiene consecuencias, porque si las conexiones se comprueban, si los nombres se confirman, lo que parecía un operativo quirúrgico contra un grupo armado podría convertirse en el inicio de una purga institucional de alto nivel. El operativo había terminado en el terreno, pero en los escritorios del poder apenas comenzaba la verdadera batalla. El país aún intentaba comprender lo ocurrido cuando, a las 10:40 de la mañana, en una conferencia a puerta cerrada con mandos federales, Harfuch tomó la palabra. El rostro era serio, no usaba uniforme, pero hablaba con autoridad militar. En la mesa estaban representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC, la Marina y la Fiscalía General de la República. Las primeras palabras fueron simples, pero dejaron un silencio absoluto. Esto no fue un operativo más. Esto fue el corte de una arteria criminal y la respuesta nos confirma que la herida fue profunda. Desde ese momento la narrativa nacional cambió. Se ordenó la activación de cinturones de seguridad perimetrales en los accesos carreteros al Estado, operativos de control aleatorio en terminales de transporte y se solicitó colaboración inmediata a gobiernos estatales vecinos. Harfuch dejó claro que no se permitiría ningún repliegue criminal hacia Zacatecas ni San Luis Potosí. La contención debía ser total. Los helicópteros Fuerza 1 y Halcón 1, tras repostar en bases cercanas, fueron reactivados para patrullajes aéreos permanentes durante 48 horas. Se instalaron bases móviles en zonas rurales con presencia intermitente del crimen organizado. La orden fue clara: mantengan presencia visible, el mensaje es para ellos pero también para la gente. Esa misma tarde un convoy de más de 40 unidades blindadas cruzó la carretera estatal con rumbo a puntos de vigilancia prioritaria. Las imágenes se viralizaron de inmediato. No era una reacción tibia, era una muestra de poder coordinado y detrás de ese despliegue una lógica institucional que Harfuch había repetido en múltiples reuniones. Cada operativo exitoso deja un vacío, nuestra tarea es llenarlo con orden, con Estado, con ley. No solo se reforzaron los cercos, Harfuch envió un grupo especializado de psicólogos y personal de atención a víctimas a las colonias afectadas por los incendios y bloqueos. La instrucción fue humanista, concreta, que la gente vea que no están solos, que el Estado no solo dispara, también repara. En paralelo, ordenó que la evidencia digital recuperada del campamento fuera enviada bajo escolta aérea directamente a la Ciudad de México, donde un equipo multidisciplinario de la Fiscalía la analizaría con total hermetismo. En palabras del propio Harfuch, lo que decomisamos no es solo prueba contra 18 detenidos, es un mapa del horror y vamos a seguirlo hasta el último punto. Por primera vez en años, Aguascalientes había sido escenario de una guerra abierta, pero por primera vez también el Estado respondió con sincronía, con fuerza y con humanidad. Y en el centro de todo un hombre comenzaba a tomar otro peso: Harfuch. Cuando los helicópteros dejaron de rugir sobre los techos de Aguascalientes y las luces de las patrullas se fundieron con el atardecer, lo único que quedó fue el silencio espeso del miedo. Porque aunque el operativo fue exitoso, aunque 18 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron capturados, la violencia no terminó, solo cambió de forma. En las colonias donde ardieron las tiendas Oxxo, el olor a plástico quemado aún flotaba en el aire. Las madres seguían sin dejar salir a sus hijos. En los pueblos cercanos a la zona serrana, los campesinos evitaban los caminos de costumbre, temiendo que algún vigía criminal aún estuviera en los cerros. Los operativos de vigilancia continuaban, pero la pregunta en cada calle era la misma:
¿Y si regresan? La orden de Arfuch fue enfática: mantener presencia militar por tiempo indefinido en las zonas vulnerables, pero incluso así, el trauma social no se disipa con escudos ni uniformes. Un día antes del operativo, Aguascalientes era visto como refugio de paz en un país herido. Un día después había despertado bruscamente a otra realidad. Y mientras tanto el crimen también mutaba. Los informes de inteligencia detectaron intentos de reorganización inmediata en municipios colindantes. Voces anónimas hablaban de represalias, de reubicaciones tácticas, de limpiezas internas dentro del propio grupo criminal. Las redes sociales ardieron con mensajes ambiguos, amenazas veladas y montajes de fuerza, videos de vehículos en convoy, imágenes de armas largas, mensajes críticos dirigidos a los traidores. El cártel se había golpeado, pero también estaba herido, y un animal herido muerde más fuerte. En el campamento desmantelado, los peritos aún trabajan recolectando restos de evidencia. Lo que se descubre ahí no solo era armamento, era estructura, planeación logística, un reflejo de hasta dónde ha llegado la capacidad operativa del crimen en zonas donde antes no se le consideraba dominante. Y ese es el punto que más resuena, porque más allá de los bloqueos y las llamas, lo que queda es la certeza de que el enemigo no está tan lejos, que los grupos armados no solo operan en tierras remotas, sino junto a escuelas e iglesias tienditas de barrio. El país entero vio lo que pasó en Aguascalientes y muchos pensaron lo mismo. Si pasó allá, ¿qué nos asegura que no está pasando aquí? Solo que aún no lo hemos descubierto. El operativo dejó una lección incómoda: la violencia organizada no necesita disparar para existir, solo necesita espacio, solo necesita silencio. Y por eso el golpe de Arfuch fue más que una operación, fue una ruptura del silencio, una advertencia. Pero en ese silencio que vuelve tras las sirenas, la incertidumbre sigue viva. La noticia no tardó en escalar. 18 sicarios del CJNG detenidos en Aguascalientes tras operativo aéreo militar. Ese fue el encabezado que comenzó a circular en portales de noticias, noticieros nocturnos y redes sociales apenas unas horas después del despliegue. Pero lo que empezó como un titular más pronto se transformó en un símbolo de algo mucho más profundo: el colapso de la falsa paz. En redes sociales, las imágenes de los bloqueos, las tiendas incendiadas y los convoys militares se compartieron miles de veces. En X, antes Twitter, los hashtags Un Coux Rincón de Romo, Aguascalientes violento y Coux Arfuch se volvieron tendencia nacional. Pero los mensajes eran contradictorios. Unos celebraban el operativo con orgullo, otros reclamaban que se hubiera permitido la infiltración del cartel en primer lugar. Los videos de la intervención táctica, donde se veían helicópteros descendiendo entre nubes bajas, fueron editados y compartidos con frases que no dejaban lugar a dudas. Aquí sí llegó el Estado. 12 minutos de ley. Cuando Arfuch lidera, los criminales corren, y sin embargo la euforia no borró las preguntas incómodas. ¿Dónde estaban antes los filtros? ¿Cómo se permitió que un campamento completo operara a menos de 1 kilómetro de familias rurales? ¿En qué momento se convirtió Aguascalientes en una pieza codiciada por el crimen organizado? La respuesta es brutal en su simpleza: por omisión, por rutina, por confianza. El Estado era percibido como tranquilo, y esa percepción lo hacía vulnerable. Algunos medios nacionales comenzaron a comparar este caso con lo ocurrido en años recientes en estados como Guanajuato, Colima o Morelos, territorios que fueron ignorados hasta que la violencia ya era imposible de contener. Y ahí surgió otra pregunta más política, más incómoda. ¿Cuántas otras Aguascalientes están incubando células criminales ahora mismo mientras miramos hacia otro lado? Arfuch, por su parte, no entró en ese debate directo, pero sus acciones hablan más que cualquier discurso. Ordenó el despliegue permanente de unidades tácticas, el fortalecimiento de la inteligencia local y la creación de un grupo interinstitucional de análisis criminal para blindar el centro del país, y lo dijo sin rodeos en entrevista. Este caso no se va a cerrar con una carpeta archivada, lo vamos a seguir hasta donde nos lleve. El impacto político no se hizo esperar. Gobernadores vecinos solicitaron coordinación inmediata, la ESP anunció que revisará rutas sospechosas en al menos 5 entidades, y la Fiscalía General adelantó que habrá órdenes de aprehensión adicionales derivadas de los hallazgos digitales. Lo ocurrido en Aguascalientes dejó en claro una cosa: no hay zonas inmunes, no hay estados blindados por reputación, solo hay vigilancia o ausencia, presencia o vacío, y esta vez el vacío fue interrumpido y un país entero fue testigo. La balacera duró 12 minutos, los bloqueos apenas unas horas, pero para quienes vivieron ese sábado de humo, miedo y helicópteros, el impacto seguirá mucho después de que se apaguen las noticias. En Pabellón de Hidalgo aún hay casas con las ventanas cerradas. En Guadalupe Peralta, el esqueleto de una tienda calcinada sigue de pie como recordatorio silencioso, y en los juzgados donde fueron presentados los 18 detenidos. La carpeta de investigación no es solo un expediente más, es un mapa del terror. Aguascalientes despertó y el país lo vio. La acción de Arfuch no solo fue táctica, fue simbólica,
Fue un mensaje a los grupos criminales que intentan sembrar en tierra firme. Aquí no hay espacio para su sombra, pero la pregunta que queda no es para ellos, es para nosotros, para el Estado, para la ciudadanía. ¿Podremos mantener la presencia o volveremos al silencio? Porque esta vez la respuesta fue contundente, pero el crimen organizado no desaparece con un operativo, solo se repliega, se adapta, espera. Y si bajamos la guardia, regresa con más rabia. La operación fue un éxito, la estrategia fue precisa y el liderazgo fue claro, pero la victoria real no se mide solo por capturas, se mide por lo que hacemos después. Por si los niños vuelven a jugar afuera, por si los comerciantes abren sus tiendas sin miedo, por si los helicópteros ya no son presagio de fuego, sino señal de vigilancia. Porque la guerra dura minutos, pero el miedo se queda a vivir. Hoy ese miedo fue interrumpido. Hoy el Estado llegó a tiempo. La pregunta es, ¿se quedará lo suficiente?